Tengan muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que nos ven. Damos gracias al Señor en esta noche porque nuevamente podemos estar en comunión en esta noche con ustedes llevando el mensaje de la palabra de Dios. Comparte el canal, suscríbete a él y dale a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video tú puedas tener acceso a los mensajes de la palabra de Dios que estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Los invito entonces en este momento a que inclinen su rostro para que podamos tener una palabra de oración. Bendito Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos brindas de poder llegar a cada corazón de nuestros hermanos y amigos que nos ven en estas redes sociales a través del mundo entero. Queremos pedirte que este mensaje tú lo puedas bendecir y que pueda llegar a un corazón que lo necesite y que le dé la fuerza y el aliento necesario para tomar decisiones para tu honra y tu gloria. Te agradezco por este privilegio que me das. La honra y la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, también queremos decirte que tenemos un grupo de oración, así que si tienes alguna petición específica, mándamelo a través de los comentarios, escríbenos ahí y entonces nosotros vamos a tomarlo en cuenta para poder presentar esas peticiones ante nuestro Padre Celestial con el ministerio de oración que tenemos en la iglesia. Bien, en esta noche queremos hablar un poco acerca de edificando el altar. Y queremos recordar que a través de todas las edades en el tiempo bíblico, los grandes hombres de Dios tuvieron una comunión con Él y parte de la adoración que Dios manifestaba era que ellos tenían que edificar un altar en el cual sacrificar, vamos a llamarlo así, los sacrificios que representaban la muerte de Cristo Jesús como una muestra de fe y de amor. Y encontramos en nuestra primera lectura bíblica en el libro de Génesis, en el capítulo 12 y el versículo 8. Dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y la Biblia dice: y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Encontramos entonces que Abraham fue un hombre de fe, a pesar de que tuvo muchos defectos, a pesar de que cometió muchos errores. Nosotros encontramos que este hombre decidió obedecer a Dios. Y por medio de la fe dejó el lugar donde vivía sin saber a dónde iba. Pero parte del testimonio que este hombre dejaba era que donde quiera que él plantaba su tienda, él edificaba un altar de adoración al Dios verdadero. Sabemos que en el tiempo antiguo pues Dios exigía que se levantara un altar y que se sacrificara. Y por eso encontramos a través del Antiguo Testamento a muchos hombres como Abraham, como también en el caso de Isaac, su hijo, que ellos también edificaron un altar para Jehová. Nosotros vemos ahí en Génesis, en el capítulo 26 y el versículo 25 que dice: lo buscamos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, en el capítulo 26, versículo 25, encontramos que la Biblia también enseña, dice: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Abraham edificó un altar. Su hijo Isaac edificó un altar. Y así vemos de que de generación en generación se iba transmitiendo el mensaje de la verdad para que ésta pudiese brillar en medio de la oscuridad. El padre era el sacerdote del hogar, encargado de las cosas espirituales de la familia, de conducir a su hogar por el camino recto del Señor. Así que tenemos que Abraham fue un ejemplo de fe. La Biblia lo menciona en el libro de Hebreos como el padre de la fe y que dejó todo lo que tenía sin saber a dónde iba, pero se movió como viendo al invisible, porque esperaba ciudad cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Entonces también encontramos allí que el nieto de Abraham, en el libro de Génesis, en el capítulo 33, versículo 20, o sea, el hijo de Isaac, Jacob, dice allí, en Génesis 33, 20, mira lo que dice ahí: y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel.
Esto es Dios, el Dios. Entonces vemos entonces que esta enseñanza cristiana se iba transmitiendo de generación en generación. De Abraham pasó a Isaac, de Isaac pasó a Jacob. Y Jacob, pues por consiguiente, lo enseñó a sus hijos. Y luego después que el pueblo desciende a Egipto, recuerden que se pierden muchas de las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero Dios tenía un libertador después de 430 años. Surge un libertador llamado Moisés. Y la Biblia dice que también Moisés, ahí lo podemos encontrar en el capítulo 17 de Éxodo. Éxodo capítulo 17, versículos 15, dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. O sea, Jehová es mi estandarte. Jehová es mi estandarte. Entonces vemos a través de las Sagradas Escrituras cómo estos hombres, estos patriarcas, estos profetas, estos grandes hombres de Dios, siempre se encargaron de edificar el altar de Dios. Y cuando mantuvieron ese altar de comunión con Dios, la protección de Dios estaba con ellos. La bendición de Dios los acompañaba. Todo lo que hacían era prosperado. ¿Por qué? Porque estaban en comunión con el Señor. Luego encontramos más adelante allí un profeta llamado Balaán. Ahí en el libro de Números, capítulo 23, del 2 al 30, encontramos la historia de Balaán, que fue llamado prácticamente por Balac, el rey de Moab, que quería que maldijera al pueblo de Dios. Sin embargo, dice, mira el versículo 2. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. En otras palabras, desde el versículo 1 en adelante encontramos cómo este le pedía a Balaam que maldijera al pueblo de Dios, pero este edificaba 7 altares y sacrificaba holocaustos a Dios, pero dijo: no traspasaré la palabra de Dios, diré lo que Dios me ha mostrado. Entonces encontramos que también no solamente Balaam, Josué, el primer juez de Israel, en el libro de Jueces, en el capítulo 8, versículos 30 y 31. Encontramos a Gedeón. Gedeón dice ahí que también él Josué 8, 30 y 31. Veamos qué nos dice. Dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Entonces vemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés, el gran líder, edificó un altar al Señor. Josué, el sucesor de Moisés, edificó un altar al Señor. Y entonces encontramos también que Gedeón, uno de los jueces, allí en Jueces, capítulo 6 de Jueces, veamos el capítulo 6 de Jueces y el versículo 24, mira lo que dice. Edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Esto es: Jehová es paz. Aconteció en la misma noche, le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente.
y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces encontramos ahí que Dios le da la orden a este juez que destruya los altares falsos, los altares de los dioses falsos, y que él edifique el verdadero altar al Dios verdadero. Entonces seguimos la historia. David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, vamos a ver segunda de Samuel 24 y el versículo 25 dice: y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Todos estos hombres, siervos de Dios, se encargaron de mantener en alto la adoración al Dios verdadero. Pero ya Dios le había dado la instrucción a Moisés de elaborar un santuario en el cual había un altar, el altar del sacrificio, donde el pecador llevaba el cordero que iba a ser sacrificado, simbolizando la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. Pero todos estos hombres, a través de las edades, tenían que mantener la fe en el Dios verdadero. Ese plan de salvación que estaba plasmado en el santuario donde se encontraba el altar del sacrificio, la entrada en el atrio exterior. Por lo tanto, lo primero que el pecador encontraba al llegar al santuario era la puerta ancha y amplia para poder entrar, y luego estaba el altar del sacrificio. El altar donde sacrificaban los holocaustos, los corderitos, toda ofrenda que era llevada al Señor, como muestra de la fe en el plan que Dios había provisto para salvar al hombre. Recuérdese que San Juan, el apóstol, el Juan el Bautista, el siervo del Señor, el precursor, del profeta precursor que anunciaba la venida del Mesías, de Cristo, la luz que vendría a alumbrar a los hombres, dijo, cuando vio a Cristo que se acercaba a él para ser bautizado: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Entonces encontramos que el templo entonces vino a ser parte del plan de salvación, donde estaba el santuario, donde estaba el altar, donde se sacrificaba. Ya entonces el pecador no tenía que elaborar un altar, sino que el altar que tenía que hacer ahora era el altar familiar, del culto de adoración a Dios, tanto en la mañana como en la tarde, la familia reunida. Pero yo quiero contarte una historia muy triste. A través del tiempo que pasó, hubieron reyes, unos buenos y otros malos, pero entonces el pueblo de Israel comenzó a adorar dioses falsos. Lamentablemente la idolatría entró en el pueblo. Y profetas del Señor llegaban y amonestaban para que el pueblo se volviese al Señor. Y quiero terminar esta noche contando la historia de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 30 al 35. Mira lo que dice la Escritura. Del 30 al 35 de Primera de Reyes 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña. Dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez y otra vez. Lo hicieron. Y dijo: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Yo quiero invitarte, hermano, amigo que me escuchas en esta noche, a que como la labor de Elías reparemos el altar de Jehová. Quiero leerte una cita que encontramos en un libro inspirado, que dice de la siguiente manera: mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo: vuelve a mirar un poco más arriba.
Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad, que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás del que ya andaban, había una brillante luz, que según me dijo el ángel, era el clamor de medianoche. Esa luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. El altar de la familia, hermanos. Dios debe ser honrado en todo hogar cristiano. No tenemos que dejarle la educación de nuestros hijos a la televisión, al teléfono, a la tablet. Todo tiene su tiempo. Pero la Escritura dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Yo te invito a que como padre, como madre, tomes las riendas, y aún como joven, tomes la obligación, vamos a llamarlo así, de edificar el altar de Jehová. ¿Cómo? Teniendo tu devoción personal. Como dice el pensamiento, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Y como dijo Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Yo te invito para que ahora repares el altar del Señor, como dice Elías. Repares esa brecha que se ha perdido, esa relación, esa devoción, que te propongas con su ayuda y con la gracia del Espíritu Santo invocar su bendito nombre. E invita a tus hijos y a tus amigos a tu casa a tener una devoción personal. Si lo quieres hacer así, ora conmigo en esta noche en el nombre del Señor. Querido Padre, te damos las gracias por permitirnos volver a edificar el altar. Ese altar de la familia que se ha perdido, esa devoción de padres con hijos, esa comunión de esposo con esposo, de hermanos con hermanos, de madre, hijo y entre familias y amigos. Permite que en muchos hogares, a través de este mensaje, ellos puedan tomar la conciencia de levantar el altar familiar. Buscad primeramente tu gloria. Buscadte a ti en primer lugar cada mañana en adoración, al estudiar la palabra de Dios y tener momentos de dedicación, de meditación. Bendíceles y permite que este mensaje, que al llegar a esos hogares, tu Espíritu Santo los pueda impresionar para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Amén.